Good afternoon, dear students. I'm your teacher, Paula Perez Rodriguez. In this video, I'm going to explain test number 2 about Unit 2, Education and Lifelong Learning. ¿Ya? Este video les voy a explicar la evaluación número 2 correspondiente a la unidad 2. ¿Ya? Recuerden que aquí tienen los objectives: to demonstrate comprehension of general and specific information of a text. Applying strategies, van a aplicar estrategia que es skimming and scanning. Además de use key vocabulary from the unit 2. ¿Ya? Y van a utilizar vocabulario aprendido en la unidad 2. El puntaje total son 20 puntos. Aquí está mi correo, WhatsApp si tienen consultas. Recuerden, las tareas solo enviarlas al correo. Y el plazo para esta evaluación es del 31 al viernes 4 de septiembre. Bueno, comentar primero que esta evaluación, que es about Unit 2 Education and Lifelong Learning, que es sobre educación, lo primero que vamos a trabajar va a ser con vocabulary. En esta primera parte, dice Activity number 1, mention 3 study techniques learned in Unit 2. Aquí ustedes tienen que mencionar 3 técnicas de estudio que trabajamos, ¿cierto?, en las clases. 3 técnicas de estudio y las tienen que mencionar aquí en inglés. Vale, un punto cada una. Activity number 2 dice write 4 words related to education learned in Unit 2. Tienen que escribir en inglés, nuevamente, 4 palabras relacionadas con education que ustedes aprendieron en esta Unit 2. Vale, un punto cada una y recuerden que debe ir escrita en inglés. Eso es la introducción. Luego viene part 2, que es la parte 2, about reading comprehension, ¿ya? Sobre comprensión lectora. Dice, read carefully the following text using reading strategies. Aquí tienen que ustedes aplicar la estrategia que vimos en clase. Skimming, que es para información general. Por ejemplo, identificar palabras claves, leer los títulos, los encabezados, palabras en negrita, palabras subrayadas, leer el primer y el último párrafo, la primera oración de cada párrafo también, y aquí está resumen el texto. Eso es el skimming. Y scanning, recuerde que tiene que ver con escanear información. La principal técnica del scanning, aparte de identificar las palabras claves, es leer la pregunta, identificar las palabras claves de la pregunta y luego buscar, ¿cierto?, la respuesta en el texto. Cuando hablamos de scanning, es escanear, la información que buscamos es específica, por lo tanto usted tiene que buscar la información que va a estar explícita mencionada en el texto. Entonces acá tenemos las actividades. Dice, based on reading strategies. Basado en las estrategias de comprensión lectora, ¿cierto?, que es skimming y scanning. Dice, name 2 tips of each techniques. Ustedes deben mencionar 2 consejos o 2 tips, ¿cierto?, de cada técnica that can be applied in the text, que pueden ser aplicadas en el texto que ustedes leyeron arriba. Entonces aquí usted tiene que mencionar 2 tips o 2 consejos de la estrategia que es scanning, y aquí tienen que mencionar 2 consejos de la estrategia que es scanning. Entonces aquí tenemos skimming, 2 estrategias de scanning. Un punto cada una y en total son 4 puntos. Luego viene part 3, check understanding. ¿Ya? Esta parte ya es de comprensión lectora sobre el texto. Entonces dice, answer the following question about the text. Responder estas preguntas. Las primeras 3 preguntas que tenemos aquí, que es la 4, la 5 y la 6, son con alternativa y tienen que ver con preguntas de información general, ¿ya? Por eso para esto tienen ustedes que desarrollar y aplicar la estrategia que es skimming. Dice choose the best alternative. Deben escoger la mejor alternativa about general information of the text, de información general del texto. Vale un punto cada una. Entonces tenemos la primera, número 4, identify what type of text is it. ¿Qué tipo de texto es el que ustedes leyeron arriba? ¿Es una story?
es una news, noticia, advertisement, un aviso, o un article, un artículo. Number 5, número 5, dice recognize, reconocer, ¿cierto? What is the purpose of the text? ¿Cuál es el propósito del texto? Es decir, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención o propósito del texto? Dice to inform, informar, to criticize, criticar, to instruct, dar instrucciones, o to describe, o describir. Entonces, ustedes tienen que, recuerden, aplicar la estrategia de skimming para responder estas preguntas. Y la última de skimming, de información general, dice, number 6, identify what is the general idea of the text. ¿Cuál es la idea general del texto? Entonces, aquí en esta parte sobre todo es importante que ustedes identifiquen palabras claves para que puedan saber cuál es la idea general del texto. La primera dice, the text is about the origin of language. Ya, el texto es sobre el origen del lenguaje. Letter B, the text is about the new language. Ya, el texto es sobre un nuevo lenguaje. Letter C, the text is about traditional language, sobre el lenguaje tradicional. Y la última dice, the text is about the origin of society. El texto es sobre el origen de la sociedad. ¿Bien? Entonces ahí ustedes recuerden aplicar la estrategia de skimming para identificar esa información general. Ahora nos vamos a la parte que tiene que ver con scanning strategy, escanear el texto, es decir, buscar información que se me está pidiendo en las preguntas. Dice, answer the question in English. Esto es importante. Deben ir respondidas en inglés about specific information of the text. Aquí, como ustedes deben responder en inglés, cada pregunta vale 2 puntos. Entonces dice número 7. According to the text, de acuerdo al texto, what is language and learning possible? What is language and learning possible? ¿Qué hizo posible el lenguaje y el aprendizaje? ¿Qué es lo que nos permitió el lenguaje y el aprendizaje? Entonces recuerden que aquí ustedes deben identificar las palabras claves de la pregunta, que en este caso podría ser language, learning, possible. Entonces yo tengo que identificar estas palabras claves en el texto y ahí yo voy a encontrar mi respuesta, la cual debo copiar y pegar aquí en inglés, ya que es información específica. En esta parte les pido que tienen que responder a la pregunta, o sea, responder lo específico que yo le estoy preguntando que está en el texto. No necesito que escriban el párrafo, porque si escriben el párrafo van a agregar información adicional que yo no le estoy pidiendo aquí la pregunta, por lo tanto su respuesta podría no estar del todo buena. Solo debe responder lo que aquí se solicita. What is language and learning possible? ¿Qué hizo posible el lenguaje y el aprendizaje? Number 8, according to the theory, de acuerdo a la theory, es teoría, what was the most probably first word? ¿Cuál fue la primera palabra más probable? ¿Ya? Eso es. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí de esta pregunta? The most probable first word. La primera palabra más probable que se dijo. Entonces, ¿cuál es? Y ustedes tienen que buscar esa información. Y después tenemos number 9, according to the text, what is the most important feature of language? Feature es característica. Entonces dice de acuerdo al texto, ¿cuál es la característica más importante del lenguaje? ¿Ya? Entonces aquí sería una palabra clave, most important feature. Ahí sería, y buscan esa en el texto para encontrar su respuesta. Eso es sobre, entonces, información específica. Y con eso terminamos lo que es comprensión lectora. Luego ustedes van a poder encontrar una pauta de autoevaluación del mes de junio. Entonces ustedes deben marcar con una X, cierta organización, ¿cuántos puntos tiene? 3, 2, 1 o 0. Después van a encontrar la pauta del mes de julio de autoevaluación, donde ustedes se ponen nota. Y por último la de agosto, ¿ya? Luego acá hacemos unas preguntas para saber tu opinión y te pedimos que escribas, ¿cierto? Con buena letra. Eso es la English number 2 about unit 2, ¿ya? Si alguien tiene dudas, a pesar de ver el video, recuerde consultar en el WhatsApp o al correo.
Y todas las evaluaciones enviarlas al correo, por favor. Y siempre señalar nombre, curso y fecha. ¿Ya? Poner el título también, que es importante para identificar qué tarea es. Que estén muy bien.